Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica hoy bajo el tema Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y quiero que usted vaya conmigo rápidamente al libro de Job, capítulo 1, versos 21 y 22, donde la palabra del Señor nos dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice la escritura en el verso 22, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mira, hermano, cuando vemos estos versículos, ellos contienen una declaración profunda de fe y adoración. ¿Por qué razón? Porque encontramos a Job, un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios, que en un solo día enfrentó la pérdida total de sus bienes, la muerte de todos sus hijos, el colapso de toda su estabilidad. Sin embargo, vemos que su respuesta no fue de queja ni de amargura, sino una declaración solemne que revelaba una perspectiva espiritual extraordinaria sobre la vida de Job, sobre su relación con Dios. De hecho, si vemos el pasaje, nos desafía a confiar en que Dios, en medio de cualquier adversidad por la cual tú y yo estemos atravesando, Él es fiel, aunque parezca que todo esté caótico. Dios permanece fiel, que su carácter es inmutable, aunque parezca que la fragilidad de la vida pasa por nuestro lado, aunque parezca que todo se ha terminado, Dios sigue siendo fiel. Y lo podemos ver en la perspectiva que Job tiene sobre la vida. Porque la perspectiva que Job tiene sobre la vida es que todo le pertenece a Dios. Es algo que tú y yo tenemos que pensar y tener muy presente en nuestra vida, que todo lo que tú y yo tenemos le pertenece a Dios. Porque Job comienza diciendo una declaración tremenda cuando dice y reconoce que no hay nada más esencial en la vida que nosotros somos de Él. Porque dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job reconoce una verdad esencial. Una verdad esencial, porque aquí Job no solo admite que todo lo que tenía provenía de Dios, sino que afirma que nada de lo material es permanente. Nada es permanente. Todo aquí es transitorio, todo es pasajero. Por eso es que Dios tenemos que entender que lo que tú y yo tenemos aquí ahora, todo es prestado, es temporal, porque tú y yo venimos de Dios, hermanos, somos de Él, por Él y para Él. Y aquí vemos la actitud de Job. Y esa actitud de Job hoy nos está invitando a que evaluemos nuestras prioridades, evaluemos y analicemos todo lo que tenemos, nuestros bienes, nuestras relaciones, e incluso también evaluemos nuestra salud. ¿Por qué razón? Porque esa salud todo esto, hermano, nuestros bienes, nuestros familiares, nuestras relaciones, esa salud que tenemos hoy en día nos han sido dados por Dios. Y tú y yo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. No somos dueños de ello, no. Ahora, cuando tú y yo entendemos esto, tú y yo podemos vivir con una libertad total para administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para administrarlo para su gloria. ¿Entiendes? Y cuando entendemos esto, podemos entender y comprender que solamente Dios es el que tiene el poder de darnos y el poder de quitarnos. Y esta perspectiva, hermano, es totalmente liberadora, porque nos aparta a nosotros de aferrarnos al mundo y nos enfoca en lo eterno. Por eso,
En momentos de sufrimiento, en momentos de prueba, tú y yo tenemos que saber que la adoración es fundamental y es el aspecto más notable de este pasaje. ¿Por qué razón? Porque vemos a Job que no solo acepta la soberanía de Dios, sino que adora en medio de su dolor. Cuando dice, perdón, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué está haciendo Job? Job está declarando que Dios es digno de alabanza, que Dios es digno de adoración, no por lo que da o por lo que quita, sino por quien es Él. Y tú y yo tenemos que entender, hermano, que el Dios que tú y yo tenemos, Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. No por lo que sucede bueno o malo en nuestra vida, sino por lo que Él es. Porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es misericordioso, porque Él es el Salvador, porque Él es el único y soberano Dios, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sabes una cosa? La adoración en tiempos difíciles, hermano, no es natural para el ser humano. Pero ¿por qué razón? Porque nuestros instintos muchas veces es cuestionar, es culpar o alejarnos de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que ser como Job, que en medio de las dificultades más profundas, en medio de haber perdido todo lo que tenía, Job decidió adorar a Dios y reconocer lo que Él era y reconocer su soberanía a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento. Job reconoció la bondad de Dios. Por eso, hermano, incluso cuando tú y yo no entendamos lo que está sucediendo, adoremos en medio del dolor, en medio de la prueba. Hagámoslo con confianza, porque sabe, Dios obra cuando aún tú y yo no lo estamos viendo. La Biblia dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque sabes, es como dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Cómo es la tribulación? ¿Cómo es la prueba por la cual tú estás pasando o estamos pasando? Dice, esta leve, primeramente es leve. Dice, momentánea, no es eterna, es momentánea, es pasajera. Dice, lo que va a producir en nosotros es un mayor y más excelente peso de gloria. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. En otros aspectos, tú y yo tenemos que tener la vista puesta en las cosas eternas, en las cosas de Dios. En medio de cualquier adversidad, para poder entender que cuando algo sucede, Dios siempre tiene un propósito. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque tenemos que entender que la soberanía de Dios es sobre todas las cosas. Y aquí, cuando Job habla y dice la frase Jehová dio y Jehová quitó, esta frase revela una comprensión profunda de la soberanía divina. ¿Por qué razón? Porque Job reconoce que Dios tiene el derecho absoluto sobre nuestras vidas y sobre todo lo que poseemos. Y tenemos que entender que esto es algo esencial y es un tema central que tú y yo tenemos que entender y comprender, aunque sea difícil para nosotros. Humanamente, para nosotros es difícil de aceptar.
¿Entiendes? Especialmente en el mundo en el cual estamos viviendo, que enfatiza el control personal, la autosuficiencia, que somos nosotros los que nos controlamos a nosotros mismos. Tú y yo tenemos que entender que eso no es así, que la soberanía de Dios es quien decide nuestras vidas. Aunque tenemos que entender, hermano, que Dios no es arbitrario o cruel, sino que Dios es soberano, significa que Él tiene un propósito eterno en todo lo que permite. ¿Sabes? Aquí, aunque Job, hermano, no entendía el propósito detrás de su sufrimiento, Job confiaba en que Dios sabía lo que él estaba haciendo. ¿Sabes? Y este tipo de confianza requiere humildad. Este tipo de confianza requiere aceptar que somos sus hijos. Este tipo de confianza requiere aceptar que somos personas limitadas. Y que por eso también requiere aceptar que Él, como creador, tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. Y que tiene una perspectiva infinita y superior a la nuestra. Cuando tú y yo sabemos esto, podemos descansar en que ese plan eterno, en que ese propósito eterno es mucho mejor que cualquier plan que tú y yo hayamos hecho humanamente. ¿Por qué razón? Porque tú y yo fallamos, pero Dios nunca fallará. Y entonces vamos a conocer lo que es el misterio del sufrimiento. Una palabra que hoy en día se niega tanto, pero hay algo en el sufrimiento. Porque el sufrimiento de Job, mano, plantea una pregunta hoy universal. Y es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué permite Dios que los justos sufran? ¿Por qué? Y si miramos ahí en el libro de Job, no da una respuesta completa a esta pregunta. Ahora, pero nos enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado. No. No es un castigo por el pecado. Como vemos que los amigos de Job acusaban a Job, diciéndole: ¿por qué has pecado? Estás así. Has pecado y estás mal. No, nada de eso. Más bien, Dios puede permitir el sufrimiento como parte de un plan mayor que a menudo está más allá de nuestra comprensión. Por eso es que estamos siendo siempre conformados a la imagen de su Hijo. Por eso es que esta leve tribulación momentánea lo que produce en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. Que hace la prueba, produce en nosotros un mayor y excelente peso de gloria. Por eso que esta leve tribulación es lo que produce en nosotros más peso de gloria. Por eso que tenemos que entender eso, hermano. Que la paciencia tiene que tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Pero la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Produce paciencia. Y esa paciencia es ¿para qué? Para que seamos formados en nuestro carácter. Dice Romanos 5 también. Dice Pablo: y nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, entonces, es que Dios quiere que sufra. Mira, hermano, ¿sabes qué? Dice Pablo: yo me gozo, nos gozamos en las tribulaciones. No son malas las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Hay una versión que dice: produce un carácter estable. Y muchas veces Dios permite la prueba, el sufrimiento, para formar en nosotros el carácter de Cristo. Y por esa razón, muchas veces que el silencio de Dios en medio de las pruebas no significa que Él está ausente, sino que Él está trabajando en nuestras vidas. Él está trabajando en tu interior, está formando a su Hijo en ti. Por eso que a lo largo de la historia de Job, vemos que Dios estaba profundamente involucrado.
aunque inicialmente parecía distante. Tanto que al final Job pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora, y permítame parafrasear el texto, pero ahora, después de esta prueba, después de este sufrimiento, después que he pasado esta adversidad, después que he visto este sufrimiento, ahora mis ojos te ven. Ahora es que te conozco. Ahora es que he tenido encuentro contigo. Ahora es que verdaderamente te veo. Ahora es que sé quién eres. Ahora es que sé verdaderamente quién eres. Ya no de oídas, ya no de lo que me han contado, ya no tal vez de lo que he leído. Ahora te conozco cara a cara. Ahora te conozco, ahora te conozco. ¿Sabes qué? ¿Qué nos enseña el testimonio de Job? El testimonio de Job nos está invitando hoy a evaluar cómo tú y yo estamos reaccionando ante la prueba. Cómo nos movemos ante ella. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo está basada nuestra relación con Dios? En medio de toda esta cultura que valora la comodidad, que valora la gratificación inmediata, la fe de Job hoy nos desafía a desarrollar una perspectiva eterna, que confía en Dios incluso cuando enfrentamos pérdidas devastadoras. Ahora, ¿sabes qué? Tú y yo podemos aprender a cultivar una adoración genuina que no depende de nuestras circunstancias, sino de una relación profunda con un Dios que es inmutable, con un Dios que no cambia. Por eso es que la vida de Job también nos enseña que el sufrimiento puede ser una oportunidad para tú y yo profundizar nuestra dependencia de Dios y crecer en esa fe, en el Hijo de Dios y en su palabra. ¿Sabes qué? Tenemos un ejemplo supremo. Tenemos el ejemplo de Cristo en el sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque en Job encontramos un reflejo de Cristo, quien también enfrentó un sufrimiento extremo, sin pecado ni queja. Jesús, al igual que Job, confió plenamente en la voluntad del Padre. Incluso, ¿sabes cómo? En el momento más oscuro de su vida, en la cruz del Calvario, Jesús declaró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué pasó ahí? Jesús estaba demostrando una fe absoluta en la soberanía de Dios al mirar a Job. Y ahora, a nuestro Señor Jesucristo, tú y yo, se nos está dando una enseñanza de que el sufrimiento, aunque es difícil, puede tener un propósito redentor. Por eso, hermano, aprendamos hoy que la declaración de Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, para nosotros hoy es una invitación a una fe madura y profunda que no depende de las circunstancias que nos rodean y que hoy nos están llamando. Hoy Dios nos está llamando a reconocer que todo lo que tenemos pertenece a Él y que tú y yo tenemos que confiar en su soberanía y adorarle con todas nuestras fuerzas en medio del dolor, en medio de la prueba, porque en medio de esas circunstancias vamos a encontrar propósito en el sufrimiento. Pues ¿sabes qué? Que tú y yo podamos, como Job, cultivar una confianza que se mantenga firme en medio de las tormentas, sabiendo que Dios es bueno, justo, digno de alabanza, y que al final el sufrimiento, hermano, no tendrá jamás la última palabra, porque Dios promete restauración y propósito eterno para aquellos que permanecen fieles a Él. Por eso tenemos que entender que aún en medio de las pruebas más difíciles podemos proclamar como hizo Job: sea el nombre
de Jehová bendito. Recuerda esto. ¿Y qué sucedió a Job? Al final de todo, el Señor le devolvió a Job todo lo que tenía 7 veces más. Que Dios les continúe bendiciendo.